Bueno, Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, nos acompaña. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Decía en la introducción que, bueno, en este escenario terrible, lamentable, triste, y que nos llena de gran indignación e ira, de violencia, con ese resultado que ya hemos reseñado en forma consistente y permanente, los medios de comunicación social y sus representantes están sufriendo también tremendamente, igual que todos, ¿no?, en la cobertura informativa. Ahora, ¿cuál es el balance que hace el sindicato en este sentido? Sí, buenos días, Carlos, y gracias por el espacio. Como bien lo has dicho, esta escalada de violencia que hemos visto en las calles, que hemos visto en contra de los manifestantes y que tiene una característica ya claramente identificada, que es que hacia el final de la tarde hay un grupo que permanece insistiendo en esa protesta y que es fuertemente reprimido por efectivos tanto de la Policía Nacional Bolivariana como de la Guardia Nacional. En ese contexto, esa represión ha ido también aumentando hacia los trabajadores de los medios de comunicación y hacia los periodistas. En la medida, y así lo hemos denunciado, en la medida en que ha aumentado la represión hacia manifestantes, ha aumentado también la represión hacia trabajadores de medios. ¿Por qué? Y es un poco lo que nosotros hemos tenido a partir de los más de 115 periodistas y trabajadores que han sido agredidos durante este último mes y 10 días. Hay una intención manifiesta de evitar a toda costa que queden evidencias de la manera en que han venido actuando estos cuerpos de seguridad. Pero eso es casi imposible, Marcos. Ya sí, la al día de hoy, y la multiplicación de las al redes. día de hoy y con la dinámica informativa y el flujo de información que ha venido ganando espacios y ocupando espacios muy importantes, es prácticamente imposible que los venezolanos no vean realmente en qué consiste esa desproporción que las organizaciones que hacemos seguimiento y que nos dedicamos al cuidado de los derechos humanos hemos venido denunciando. Sin embargo, es lo que está allí, porque cuando se aborda a un trabajador de un medio de comunicación, lo primero que se le pide es que borre el material que tiene, o se le destruye el equipo, o se le roba el equipo, o se utilizan prácticas que lo que hacen es que obligan su retirada del lugar. Además, muy grave, Carlos, hemos visto que están actuando de manera directa. Ya no es por accidente, no es porque estaban dando cobertura a una manifestación que fue dispersada o reprimida más bien con el uso de gases lacrimógenos o de perdigones de goma, y por estar allí pues también sufrieron las consecuencias. No, están disparando hacia una línea donde están únicamente los trabajadores de los medios y de allí los están sacando. Ahora, fíjate una cosa, a la par de lo que es la represión formal, digamos, de organismos del Estado, Guardia Nacional, Policía Nacional, se suman estos grupos paramilitares, estos grupos llamados colectivos, yo no sé si llamarlos de esa forma, porque hay colectivos que hacen un trabajo social, pero hay otros que simplemente son una cobertura de alguien que los protege, evidentemente, ¿no? Porque además el silencio o la pasividad de los organismos de represión estatales, pues los ven y no les dicen nada, pero están agrediendo. Y hay una instrucción de esos grupos armados de agredir a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación. Sí, cómo no. De hecho, ese es el segundo elemento dentro de toda esta construcción de agresiones contra periodistas que nosotros hemos identificado. El primero, el que ya conversamos, de ese ataque indiscriminado y directo por parte de los organismos de seguridad del Estado hacia los trabajadores de los medios de comunicación. Y el segundo es precisamente la actuación articulada, coordinada de grupos paramilitares, porque de hecho estándares internacionales los definen de esa manera: civiles armados actuando en defensa de territorios, generando zozobra, generando pánico, que es muy distinto, por cierto, a los colectivos, que hay grupos colectivos que están haciendo trabajo social en distintos lugares del país. Bueno, estos son o colectivos que devinieron en grupos paramilitares o sencillamente paramilitares que están actuando de manera articulada con los organismos de seguridad del Estado, con el Estado. Esta denuncia, por cierto, la hemos hecho ante la Fiscalía General de la República el viernes pasado, con documentación que demuestra cómo un equipo, por ejemplo, de un canal por internet de Vivo Play fue sometido, secuestrado por paramilitares
que luego de tenerlos puestos de rodilla en una vía pública, los entregaron de manera coordinada a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y de allí se los llevaron al DSUR en Fuerte Tiuna. Eso permite la presunción de que hay complicidad en ese sentido. Hay al menos un nivel de coordinación y articulación entre estos grupos paramilitares y el Estado a través de los organismos de seguridad que es gravísimo. Y esta situación que nosotros hemos venido visualizando y denunciando desde hace ya varios días se pone más de relieve a partir del día de ayer, cuando el director de la Policía Nacional Bolivariana se refiere a estos grupos y de alguna manera... de vagabundos. Sí, y además deja en evidencia algo que también nosotros hemos podido notar, que en muchos casos están hasta mejor armados que los propios funcionarios de la policía. Ahora, a nivel internacional, ustedes han denunciado esto, ¿no? Evidentemente, y hay un registro informativo en este sentido. Ahora, la instrucción y el propósito tú también lo revelabas antes. Bueno, es para que no se sepa, pero es casi que imposible. Sí. En todo caso, puede arreciar esa agresión contra la cobertura informativa, contra los periodistas y contra los representantes de los medios de comunicación, los trabajadores de los medios de comunicación social. Es previsible que sí, porque, digamos, lo que hemos nosotros podido ver en estas manifestaciones es que no hay una intención de dejar la calle hasta tanto lograr o forzar una salida política a una situación país, que es la que de alguna manera se está exigiendo y se está demandando en la calle. Con lo cual, el alentar la denuncia, el actuar con precaución es sumamente necesario. No obstante, el gremio periodístico y los trabajadores de la prensa estamos claros en cuál es nuestra primera responsabilidad, que es seguir informando y seguir buscando la noticia para mostrársela al país, que necesita estar bien informado para poder tomar mejores decisiones. Carlos, el tercer elemento, y te lo comento muy rápidamente porque me parece muy grave y no puedo venir además a esta casa y no hacer referencia a él, es a los manifestantes. Los manifestantes, Carlos, están actuando con odio y con ira hacia los trabajadores de los medios de comunicación. Hemos visto equipos de este canal, equipos de Televen, equipos de otros canales de televisión que han sido amenazados. Hubo un caso gravísimo en el que le rociaron gasolina. El día de ayer vimos cómo se estrelló un carro huyendo precisamente de la violencia. Estaban siendo perseguidos por grupos manifestantes en el este de Caracas. Este mismo canal no se le permitió ayer instalar un equipo de microondas en el puente del Guanábano, cerca del Tribunal Supremo de Justicia. Es importante que es de un lado de otro, ¿no? Sí, cómo no, y de hecho también hacíamos el llamado a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que en este momento se han puesto al frente de estas manifestaciones, que por favor demanden de quienes los están acompañando en esta etapa de protesta a que respeten a los periodistas, a que respeten a los trabajadores de medios. No son los trabajadores los culpables de esa percepción o de ese vacío informativo que puede haber en algunos medios de comunicación. En todo caso, culpable es quien se construyó en el pasado reciente un cuerpo de leyes punitivo, restrictivo, que vigila, que acosa permanentemente, que hace inspecciones, que pretende multar a los medios de comunicación, que además los hace operar sin la renovación de sus concesiones. En fin, hay una serie de elementos que la gente debe tener muy claro, pero por sobre cualquier cosa, la violencia es rechazable y es inaceptable, venga de donde venga, y a los trabajadores de los medios de comunicación que han estado corriendo un altísimo riesgo merecen ese respeto. Sí, así es. Sí, te decía de parte y parte, porque ahora se ha registrado con una, me parece, equivocada y en ocasiones manipulación de que los medios no hacen cobertura. Pero los medios tienen una serie de restricciones que tú acabas de describir, unas cosas que de verdad son lamentables, pues son punitivas. Pero la parte de todo ello, los medios hacen la cobertura, los que por lo menos asumen la responsabilidad de realizarla y presentar las dos partes, más allá de cualquier criterio y cualquier punto de vista que pueda tener el trabajador de un medio de comunicación social. Pero también de la otra parte, resulta ser que a veces van en una cobertura y exigen equilibrio, exigen objetividad, y resulta ser que van a provocar situaciones de conflicto. Entonces, estamos en un dilema, ¿no? Sí, yo creo que el esfuerzo debe ser diario, tiene que ser un ejercicio permanente frente a esas dificultades y esas circunstancias a las que nos hemos referido, que vigilan a los medios de comunicación. El esfuerzo por seguir cumpliendo esa responsabilidad, por buscar formas creativas, por ver de qué manera nosotros podemos hacerle llegar la información a quienes la están necesitando. Y, insisto,
el respeto a las garantías de un derecho que es su derecho a saber, su derecho a estar informado. Sí, señor. Ahora, ¿qué otras iniciativas toma el sindicato o en términos generales la agremiación de los periodistas? Bueno, es fundamental actuar de manera coordinada, no estar solo. Estos son días muy difíciles. Hay que documentar cada uno de estos hechos irregulares. No asuma que por estar en una manifestación es normal que le caiga una bomba lacrimógena. Hemos ido a la Fiscalía, hemos presentado cada uno de estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto pronunciamientos, de hecho, del relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, en conjunto también con el relator de Naciones Unidas. Y seguimos documentando estos casos para precisamente llevarlo a estas instancias y que haya exhortos, pronunciamientos, solicitudes de información para acabar con estas prácticas que están al margen de la ley, como el uso indiscriminado de la fuerza, el uso o el desplazamiento de civiles armados, que es responsabilidad del Estado. Bueno, Marcos, gracias por toda la información, pero pendientes, ¿no?, de cualquier cosa. Bueno, nosotros seguimos en nuestra responsabilidad al final de cuentas, ¿no? Es así, es lo que nos toca. Bueno, muy bien, gracias a Marcos por estar con nosotros. Bueno, vamos a una pausa. Al retorno tendremos el segmento de lo actual.